El millonario que cambió su vida. Un viaje inesperado de un hombre rico. Gabriel siempre había pensado que el dinero lo era todo. En la vibrante Ciudad de México, famosa por sus rascacielos que brillaban como diamantes bajo el sol, su imperio empresarial florecía. Sin embargo, en medio de fiestas extravagantes y lujosos automóviles, la soledad lo abrazaba como una sombra. Sonrisas superficiales lo rodeaban, pero en el fondo, nadie se interesaba por el verdadero Gabriel. No había espacio para el dolor ni la vulnerabilidad en su mundo. Una noche, mientras disfrutaba de un cóctel en un club exclusivo, notó a una joven camarera, Sofía, con su cabello desordenado y mirada curiosa, servía bebidas a los clientes despreocupados. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un colgante que pendía de su cuello, un antiguo medallón que parecía brillar con luz propia. En un instante, el tiempo se detuvo. Ese colgante era idéntico al que su madre había llevado antes de desaparecer de su vida, cuando él era solo un niño. Su corazón latía con fuerza mientras una corriente de emociones lo atravesaba: nostalgia, tristeza y un hambre de respuestas. Intrigado, Gabriel se acercó a ella. ¿De dónde lo tienes? Ese colgante. La pregunta salió de sus labios como un susurro. Sofía lo miró, sorprendida y algo nerviosa. Era de mi abuela, dijo bajando la mirada. Su voz temblaba, pero había algo más allí. Un secreto que parecía latir entre ellas como un eco lejano. Un torrente de preguntas inundó la mente de Gabriel. ¿Podría aquel medallón ser la clave que lo llevaría a descubrir lo que le había sucedido a su madre? Por favor, ¿puedo saber más?, insistió, sintiendo que el universo conspiraba para reunirlos. Pero ella se mostró reacia, su historia anclada en un pasado que prefería olvidar. La noche terminó, pero la imagen de Sofía y el colgante le acompañó hasta su lujosa casa. No pudo dormir. Las imágenes de su madre y la desaparición lo atormentaron. La presión de su socio Víctor, quien lo llamaba insistentemente para discutir negocios, no lograba ahogar la necesidad de descubrir la verdad. Era como si el destino le susurrara al oído: a veces hay que arriesgarlo todo. Días después, decidió visitar el modesto café donde Sofía trabajaba. Un lugar pequeño, lleno de aromas a café recién hecho y dulces que parecían olvidados en el tiempo. Cuando la vio entrar, el mundo se desvaneció. Con cada conversación que tenían, más sentía que su conexión era mágica, pero también peligrosa. Sofía era una chispa en su vida oscura, aunque guardaba secretos que podrían arruinarlos a ambos. Mientras investigaba la historia del colgante, descubrió que era un objeto ancestral, relacionado con un oscuro pasado familiar. Sofía, o el legado de su familia, destruiría todo lo que había construido. En ese momento crítico, su mundo parecía estar al borde de un colapso, y la elección entre el amor y el deber se volvía más confusa. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene más. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Una semana después de su encuentro en el café, Gabriel no podía escapar de la conexión que había forjado con Sofía. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en ella, pero una nube de incertidumbre lo envolvía. Aquel colgante, tan parecido al de su madre, lo tenía atrapado en un ciclo de preguntas que lo consumían. Ese día solidificó su decisión. Quería saber más sobre el pasado de Sofía, sobre el colgante. Estaba dispuesto a dejar de lado su vida superficial y adentrarse en un mundo inesperado, uno que parecía conectar sus destinos. Fue a buscarla, pero algo en el aire esa mañana se sentía extraño. Cuando llegó al café, la atmósfera era pesada. Sofía estaba allí, pero no sola. Un hombre robusto, con una mirada dura y un aire de amenaza, la estaba presionando. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó, su pecho se apretaba. «Sofía, ¿estás bien?». La preocupación se reflejaba en su voz, pero ella lo miró con miedo y desasosiego. «No, no es nada, Gabriel»,
respondió, temblando. El hombre se giró y lo miró de arriba a abajo, una sonrisa burlona en su rostro. ¿Tú eres el millonario que se ha fijado en la pequeña camarera?, dijo, con tono despectivo. No tienes ni idea de lo que te estás metiendo. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres de ella?, preguntó, intentando mantener la calma. El hombre se acercó a Sofía y le dio un empujón. Te dije que ella no quería saber nada de su familia, siseó. Así que es hora de que dejes de molestarla, chico. Sofía miraba a Gabriel con angustia, y él sintió que el mundo temblaba a su alrededor. ¿La familia? ¿Qué familia?, preguntó, buscando en sus ojos respuestas que no llegaban. El hombre soltó una risa seca. Ilusiones. Tu madre se metió con los equivocados. Os dejo un legado. Y ese colgante es solo la punta del iceberg. Sin esperar más, se dio la vuelta y salió del café, dejando una atmósfera fría y tensa. Gabriel sintió el golpe de las palabras en su corazón. Sofía, ¿qué significa eso? ¿Qué legado? El miedo en su mirada era ahora un espejo de sus propios sentimientos. Ella comenzó a llorar. No quería que supieras, solo quería que fueras feliz. ¿Feliz? Sofía, he estado persiguiendo respuestas sobre mi madre toda mi vida. Y ahora, ¿qué me dices sobre un legado oculto que me amenaza a mí y a ti? Una sombra de duda lo envolvió. ¿Y si todo lo que creía sobre su madre y su familia era solo una ilusión construida sobre mentiras? Sofía tomó su mano. Su toque era frío, pero había un destello en su mirada. Gabriel, hay cosas que no te he contado. Este medallón no solo está vinculado a tu madre. Hay personas que están dispuestas a hacer daño por él. Y por eso tenemos que huir. El tiempo se detuvo. ¿Huir? Inmediatamente sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que su búsqueda de la verdad ahora se tradujera en un escape? ¿Por qué no me dijiste antes? Gabriel quiso entender, pero el desasosiego en su interior crecía. Antes de que ella pudiera responder, un fuerte estruendo resonó afuera. La puerta del café se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, sus rostros sombríos y decididos. Con miradas fijas y pasos firmes, se dirigieron hacia ellos. El estremecimiento lo invadió. Se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos. Sofía y Gabriel miraron hacia la puerta. El miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Ahora es el momento de decidir, le susurró Sofía, sus ojos llenos de pánico, pero también de determinación. ¿Quieres saber la verdad? ¿Estamos listos para enfrentarlo juntos? Gabriel sintió el peso del mundo en sus hombros. Tenía que decidir. ¿Se quedaría a luchar por la verdad y el amor? ¿O intentaría salvarse volviendo atrás, a la vida que conocía? Mientras los hombres se acercaban, sabía que su vida, su familia y su futuro nunca volverían a ser los mismos. Gabriel y Sofía se miraron, el miedo palpable entre ellos. El rugido de los hombres que entraban al café resonaba como un trueno. Gabriel sintió que su corazón se aceleraba, un nudo en el estómago. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró, buscando desesperadamente el apoyo de Sofía. Pero ella parecía perdida en sus propios pensamientos, temblando ligeramente. Los hombres se acercaban. Gabriel no podía permitir que lastimaran a Sofía. «¡Sal de aquí!», gritó, pero ella se quedó, con los ojos fijos en la puerta, incapaz de moverse. «No, Sofía, vamos». De repente uno de los hombres, más alto y con una cicatriz que cruzaba su rostro, se detuvo justo frente a ellos. «Mira, el niño rico ha venido a salvar la damisela en apuros», se burló, riendo con desprecio. «Demasiado tarde, amigo. Esto ya no es solo un juego». Gabriel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieren de ella?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Era todo un bluff. Él estaba asustado, pero no podía mostrarse débil. «Es simple, niño. Ese colgante no es solo un trozo de metal». El hombre se inclinó. Sus ojos destilaban malicia. «Es parte de una historia oscura. Una historia que ni tú ni ella están preparados para escuchar». Sofía palideció, y Gabriel intuía que algo terrible se acercaba. Las palabras del hombre le hicieron eco. Un legado oscuro. ¿Qué significaba eso? Maldita sea, lucharía por la verdad o dejaría que esta locura lo consumiera. Fue entonces cuando un grito desgarrador reverberó por el café. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y una mujer de cabello desordenado apareció. Gabriel sintió que el mundo se detenía.
Era su madre, o al menos era el reflejo de la mujer que había llevado en su memoria en forma de fantasía. Tenía un parecido asombroso con Sofía, pero había una tristeza profunda en sus ojos. Gabriel. El café se sumió en un silencio sepulcral. Sofía se quedó boquiabierta, incapaz de reaccionar. El hombre que las amenazaba ahora parecía confundido y asustado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando entre la rabia y la duda. Vine a protegerlo, dijo la mujer, tan serena como si hubiera regresado de una eternidad. Desde que desaparecí, nadie ha sabido lo que realmente sucedió. Las palabras se detuvieron en un hilo. Gabriel sintió que su mente giraba, intentando asimilar lo que veía. Pero ¿cómo es posible? Gabriel no podía dejar de mirar. Su figura, el peso de su infancia caer sobre sus hombros como una losa. ¿Por qué no volviste? La mujer avanzó lentamente como si el tiempo hubiera perdido su sentido. La verdad es más oscura de lo que imaginas, Gabriel. ¿Te creías un millonario en el trono de oro? La verdad es que tu legado está manchado, y Sofía, ella, también es parte de esta historia. Todo estalló en su cabeza. La confusión se tornó en pánico. Sofía parecía profesar la tormenta de emociones igual que él. ¿Qué significa eso?, preguntó, sus palabras temblando. ¿Qué legado? Los hombres se movían inquietos, sin saber qué hacer ante lo inesperado. Su madre, a pesar de la tensión, miraba a Gabriel con una mezcla de amor y dolor. Son cosas que no puedo explicar ahora, pero debemos salir de aquí, juntos. Tu vida está en juego, y no solo la tuya, la de todos. Las preguntas lo desbordaban. ¿Qué había pasado en su familia realmente? ¿Por qué no podía recordar más? ¿Qué secretos amenazaban sus vidas? Mientras la mujer extendía su mano hacia él, el tiempo parecía haberse congelado. Gabriel sintió el calor de su presencia, pero las sombras del pasado estaban dispuestas a despertar. «¡Salgan!», gritó el primer hombre, abalanzándose hacia ellos, inesperadamente furioso. La puerta de salida estaba cerrada, y el caos se desataba. ¿Sería esa la última oportunidad de Gabriel para descubrir la verdad? ¿O se convertiría en otra víctima de un legado oscuro que nunca pidió? Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo descontrolado, Gabriel dio un paso hacia adelante. La elección entre el pasado y el futuro colisionaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo, incluida la revelación de su madre? Mientras la mujer extendía su mano hacia Gabriel, el tiempo parecía haberse congelado. Era como si todo en el café se hubiera aquietado. Solo el sonido de sus corazones resonaba en el aire. Él sintió el calor de su presencia, pero también el peso abrumador de preguntas no resueltas. Justo entonces, un grito desgarrador atravesó el silencio. Gabriel se giró hacia la entrada, donde una sombra oscura se dibujaba en el marco de la puerta. Era el hombre de la cicatriz, que ahora parecía más enojado. «Nadie se va a mover de aquí», gritó, levantando un objeto brillante que Gabriel apenas pudo distinguir entre la bruma del pánico. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Gabriel vio cómo el hombre apuntaba el objeto hacia su madre. Era un arma. «No», Gabriel se lanzó hacia adelante, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Sofía gritó, pero él no podía permitirse el temor. De pronto, un estallido de ruido y una explosión iluminó la escena. En un instante el café fue engullido en el caos. La madera crujió, las ventanas temblaron y el aire se llenó de un profundo estruendo. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuándo? El polvo empezó a sentarse. Gabriel vio a su madre desplomada en el suelo. «¡Mamá!». Su voz resonó, aún temblorosa por el shock. Corrió hacia ella. El horror llenó su corazón al verla inmóvil, mientras el pánico y el griterío de los hombres retumbaba en su cabeza. Sofía, atrapada entre el miedo y la confusión, se acercó a Gabriel. «Debemos salir de aquí», dijo con determinación. Pero él no podía moverse, cercado por la imagen de su madre. Fue entonces cuando el hombre de la cicatriz, riendo descontroladamente, se acercó. Sabía que esto terminaría así. La verdad estaba esperando ser revelada, pero ahora no podrás escapar de lo que eres. Sus ojos centelleaban mientras se agachaba, como si disfrutara de su tormento. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba.
La conexión entre su madre y Sofía retumbaba en su mente. ¿Qué tenía que ver su legado oscuro con ella? Las palabras del hombre parecían resonar de manera amenazante a su alrededor. Tu madre era parte de esto. Un legado que no pensaba que se llevara a cabo. Pero ahora, con ella fuera del juego, puedes ser el siguiente en caer. La risa del hombre se mezcló con los ecos de la confusión que reinaba en el café. Gabriel se giró hacia Sofía, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró fue miedo reflejado. ¿Qué legado?, preguntó, su voz entrecortada por la creciente desesperación. Y en ese momento, la figura de su madre comenzó a moverse. Con gran esfuerzo se levantó, su rostro pálido pero decidido. Gabriel, escúchame. Su voz era una mezcla de amor y preocupación. Tú no puedes quedarte aquí. Hay cosas de nuestro pasado que no entiendes. Pero el hombre de la cicatriz no la dejó continuar. Silencio, tu tiempo ha terminado. Gabriel necesita saber, necesita su parte del legado. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, él apuntó su arma una vez más. En un impulso desesperado, Gabriel se lanzó hacia su madre. «¡Mamá, agáchate!». Pero en un instante todo se convirtió en un borroso destello de luz. Un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. El tiempo se congela con un instinto animal que guía sus energías. Gabriel se giró para ver a Sofía, quien había saltado frente a él, impidiendo lo que parecía ser un destino inevitable. «No». Gabriel gritó en un eco de agonía. Ella cayó, y el mundo de Gabriel se desmoronó una vez más. Llorar su pérdida, su valentía, era como un puñal en su corazón. «Sofía, ¿por qué hiciste eso?». Su voz era un susurro entrecortado por lágrimas, el dolor desgarrándole el pecho. Sofía sonrió débilmente. Sus ojos estaban llenos de luz, aunque ya empezaban a desvanecerse. «La verdad importa, Gabriel, puedes hacerlo, por nosotros». Mientras la oscuridad envolvía su mirada, Gabriel se dio cuenta de una verdad devastadora. El legado que había estado buscando no solo incluía secretos familiares, sino decisiones que afectarían a aquellas personas que amaba. Su madre Sofía, todo estaba interconectado en un pasado que él empezaba a entender. Ahora solamente debía decidir si podía enfrentar el horror que se avecinaba y descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que le quedaba. Con el caos y el llanto de fondo, Gabriel se sintió atrapado en un mundo de sombras. ¿Qué haré ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, suspendida entre el horror y la necesidad de revelación. ¿El legado era realmente lo que él había imaginado? ¿O ese era solo el principio de algo mucho más grande y oscuro? Gabriel se quedó paralizado, con el corazón latiendo descontrolado. Sofía yacía en el suelo, su rostro empalidecido, y su madre allí, con su presencia casi etérea. La confusión reinaba, pero el dolor que sentía en su pecho era indescriptible. En un instante, todo había cambiado. El miedo lo envolvía como una niebla. «Sofía», gritó, llevándose las manos a la cabeza. Las palabras del hombre de la cicatriz aún reverberaban en su mente, llenando su pecho de un terror helado. Esa revelación sobre el legado oscuro y la conexión entre Sofía y su madre lo atormentaba. La mujer que había creído perdida durante años seguía ahí, pero no podía disfrutar de su regreso. «¿Qué has hecho? ¿Por qué saltaste frente a mí?». Su voz era un susurro entrecortado, lleno de desesperación. Sofía sonrió débilmente, tratando de tranquilizarlo. Era la única manera de evitar que te hirieran. Su aliento era superficial, y el brillo en sus ojos comenzaba a desvanecerse. Gabriel sintió un nudo apretándose aún más en su pecho, mientras las lágrimas amenazaban con escapar. La risa burlona del hombre de la cicatriz resonaba en sus oídos, haciendo que el pánico se intensificara. «No puedes dejarnos así», exclamó Gabriel, desesperadamente intentando elevarla. Tienes que quedarte». Pero en el fondo sabía que el tiempo se escapaba, que la oscuridad se extendía más allá de lo que podía controlar. Justo cuando la escena parecía estar al borde del colapso, un estallido de fuego iluminó la entrada del café. Gabriel se dio la vuelta, y vio como un grupo de hombres todos armados y con la furia de un huracán entraban con intenciones letales. «Eso no es suficiente. Hay que acabar con ellos», gritó uno, mientras el caos reinaba a su alrededor. El tiempo parecía ralentizarse. Las balas zumbaban como abejas furiosas, y Gabriel abrazó a Sofía con fuerza
intentando absorber todo el horror que se desataba. La madre, ahora de pie, se interpuso entre ellos y los atacantes. Su mirada decidida. «No dejaré que les hagan daño», gritó, con una autoridad que hizo eco en el caos. Gabriel sintió que todo su mundo se desmoronaba. «Mamá, no, tú no tienes que hacer esto», pero en su interior sabía que era demasiado tarde. Las sombras del pasado estaban a punto de revelarse con un estruendo. Al instante, un sonido distinto resonó. Un disparo, seguido de un grito desgarrador. Todo sucedió tan rápido. El grupo armado comenzó a disparar a diestra y siniestra, y la luz del café se volvió un abismo. Gabriel, aturdido, sintió que la vértigo lo atrapaba. Entonces, un nuevo grito llegó a sus oídos, uno que hizo que su corazón se detuviera en seco. Era el grito de su madre, un sonido lleno de dolor. «No, no». Gabriel se volvió hacia ella y vio el horror en su rostro. Una herida se extendía en su abdomen, y cada segundo que pasaba parecía hundirlo más en la oscuridad. Sus brazos temblaban, incapaces de soportar la carga de la desesperación. «Gabriel, escúchame». Su voz era un hilo, pero el amor en sus palabras era inmenso. «Es tu momento de decidir. Es el momento que te ha sido reservado». Y entonces, mientras su madre se tambaleaba hacia atrás, una revelación impactante surgió. «Tú eres el verdadero heredero. El legado que hemos estado buscando no es solo una carga, sino una oportunidad. Eres más que un millonario. Eres el último de una línea que puede cambiarlo todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. El peso de sus palabras incluía más que un pasado oculto. Hablaba de un futuro lleno de potencial, pero también de un peligro extremo. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Eres la clave para deshacer el dolor del pasado». La voz de su madre se desvanecía. Él la miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Esa carga, esa conexión tenía el poder de transformarlo todo, pero a un precio devastador. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello de luz llenó la habitación. Gabriel sintió un empuje inexplicable, como si una fuerza interior lo guiara. Con una determinación que no sabía que tenía, comenzó a avanzar, ignorando el caos que lo rodeaba. «Déjame pasar», gritó, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Pero en realidad, ¿podría realmente cargar con ese legado? ¿O al hacerlo, solo estaba condenándose a sí mismo y a la única persona que había amado en tanto tiempo? Y en ese instante de revelaciones, un rostro familiar apareció entre la multitud que entraba por los escombros del café. Un rostro que le hizo cuestionar todo. «Gabriel», llamó una voz, y la figura encapuchada se acercó. Él detuvo su avance, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Todavía no podía creer lo que había escuchado, ni lo que tendría que enfrentar. Pero esa figura, esa sombra del pasado, podía cambiarlo todo. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo el frío en su sangre y un nuevo miedo acechando en su mente. Y la figura levantó la capucha. Gabriel se quedó parado, sin aliento, mientras la figura encapuchada se acercaba. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor. ¿Quién era? ¿Qué quería? En un abrir y cerrar de ojos, el encapuchado levantó la cabeza, y su rostro se iluminó con la luz tenue del café. Y lo que vio lo dejó helado. «Soy yo, Gabriel», dijo la figura. Era un rostro que nunca había esperado ver. Era su hermano. No lo había visto desde la infancia, desde el día en que su vida se desmoronó. Con una mezcla de alegría y terror, sus ojos se encontraron. Y Gabriel sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «¿Tú, cómo estás aquí?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Mamá, Sofía», gritó su hermano, y su voz estaba llena de un pánico que resonaba como un «Necesitamos salir de aquí, rápido». Gabriel notó que el caos a su alrededor crecía. La risa burlona del hombre de la cicatriz se intensificaba, y el sonido de disparos retumbaba como un mal presagio. «No hay tiempo para explicaciones», dijo su hermano, moviéndose rápidamente hacia ellos. «Ellos están aquí por el medallón. Tienen que entender que todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira». Gabriel tenía la cabeza dándole vueltas, consejo, advertencias, y sus emociones chocaban entero en su interior. «Sofía está herida», gritó, señalando a la joven que yacía en el suelo. «El hombre».
Con la cicatriz comenzó a enfurecerse. «Silencio», gritó, apuntando su arma hacia ellos. «Nadie se mueve. Este es el final para todos ustedes». Gabriel sintió que el frío del miedo se instalaba en su pecho. Pero en lugar de rendirse, recordó las palabras de Sofía. La verdad importa. Tenía que enfrentarlo. «Suéltala», dijo, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. En ese momento, el hermano de Gabriel se lanzó hacia el atacante, provocando un choque violento entre ellos. Gabriel sintió que el tiempo se paralizaba. Todo sucedía a su alrededor, como en una película. El caos estalló. Las balas volaban. Los gritos se entrelazaban, con el sonido de los muebles cayendo. Gabriel observó asustado cómo su hermano y el atacante forcejeaban, pero en un instante el atacante lanzó a su hermano con una fuerza brutal, haciéndolo caer al suelo. «¿Por qué no te quedaste donde perteneces?», dijo el hombre de la cicatriz, girando la mirada hacia Gabriel. «Ahora verás cómo se acaba tu historia». «No, no». Gabriel sintió que su corazón perdía el control. La realidad se desdibujaba mientras su hermano se levantaba, luchando para volver a hacerse con el control. Sofía gemía en el suelo, y el pánico se apoderaba de Gabriel. Su mente gritaba: «Haz algo». De repente, una explosión sacudió el lugar. Una luz brillante llenó el café y los cuerpos fueron arrojados hacia atrás. Gabriel sintió un dolor agudo cuando lo empujaron, cayendo al suelo. Cuando la polvareda se asentó, todo parecía un sueño. Gabriel se levantó lentamente, aturdido. Miró a su alrededor y lo que vio lo dejó sin aliento. Su madre estaba en pie, luchando contra el hombre de la cicatriz, pero algo en ella brillaba con una aura desconocida. Gabriel sintió un escalofrío. «¿Qué está pasando?», murmuró. La conexión entre él, Sofía, y su madre parecía más intensa. Su madre levantó la mano, emanando una luz que parecía venir del medallón. «Es el momento de la verdad. Este legado no es solo tuyo, es de todos». Una chispa de entendimiento lo atravesó. ¿Qué se supone que significaba eso? La revelación de su hermano, la conexión de su madre, el medallón, todo entrelazado. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre de la cicatriz lanzó un grito de rabia, apuntando su arma hacia ellos. «Todo esto se acabará hoy», dijo, y Gabriel sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Y entonces, todo se tornó negro. Un silencio abrumador llenó el aire. Gabriel pudo escuchar el latido de su propio corazón, y en ese momento comprendió que la verdad podría ser la única salida, pero también la más peligrosa. ¿Qué pasaría con Sofía? ¿Con su madre? ¿Y qué más revelaría su hermano sobre el legado que nunca pensó que llevaría? La pregunta quedó flotando, atrapada en un mundo de incertidumbre. Gabriel se quedó paralizado. La figura encapuchada, su hermano, se acercaba más. «Mamá, Sofía», gritó y su voz estaba llena de un pánico que resonaba como un eco. «Necesitamos salir de aquí, rápido». La adrenalina en el aire era palpable. Gabriel sintió que el tiempo se detuvo mientras su hermano luchaba por explicarse a toda prisa. «Todo lo que has vivido, lo que creías saber, no es lo que parece. Hay cosas que deben revelarse y el tiempo se nos acaba». Justo cuando Gabriel quería preguntarle más, los rugidos del caos se acercaban. El hombre de la cicatriz, quien parecía estar perdiendo la paciencia, levantó su arma de nuevo. «Silencio», su voz retumbó y con ella, su furia llenaba el ambiente. Gabriel sintió un miedo oscuro, como si su corazón fuera a estallar. «Tu madre, el legado, tienes que decidirte». La voz de su hermano se desvanecía en el fuego cruzado. Sofía yacía en el suelo, jadeando. Gabriel solo pudo mirarla, el terror y la preocupación bailando en su pecho. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, sintiendo que la locura lo rodeaba. «¿Por qué ahora? ¿Qué legado?». Su madre, con una mirada grave, le hizo una señal para que escuchara. «Es un secreto que hemos guardado por demasiado tiempo. Un secreto que ha estado a punto de costarnos la vida», dijo, con su voz temblando ligeramente. «Siempre ha habido alguien en la sombra, alguien que nos observa». En ese instante, un resplandor de luz iluminó el café, seguido de un estallido ensordecedor. Todo se volvió un torbellino de ruido y polvo. Gabriel intentó proteger a Sofía, pero el caos fue más rápido. Cuando sus ojos se abrieron, las sombras parecían bailar alrededor de él. La escena había cambiado radicalmente. La figura del hombre de la cicatriz desapareció entre el humo.
Gabriel parpadeó, sintiendo que el aire se volvía denso. ¿Qué pasó?, murmuró. La confusión reinaba, y su mente giraba, mientras se centraba nuevamente en Sofía. Ella estaba aún en el suelo, pero parecía diferente. Sus ojos, que antes eran un reflejo de comprensión, ahora mostraban una profundidad desconocida. Gabriel, su voz era un eco suave. Esto no es lo que crees. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Hay algo que no sabes, continuó Sofía, su tono grave. La razón por la que he estado tan cerca de ti, las cosas que nos unen, son más profundas de lo que imaginas. Yo también soy parte de esto. El latido del corazón de Gabriel se detuvo por un instante. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La incredulidad bordó sus palabras. Las conexiones familiares eran confusas, y ahora se añadía un nuevo nivel de complejidad que lo dejaba atónito. No tengo tiempo para explicarte todo. Sofía insistió con firmeza, aunque su voz parecía débil. Solo debes entender que tu madre y yo compartimos un vínculo que va más allá de lo que piensas. Es un legado, un poder, una maldición. El impacto de sus palabras resonó en el pecho de Gabriel. ¿Una maldición? ¿De qué estás hablando? En su mente todo parecía desmoronarse. ¿Era Sofía realmente quien decía ser? ¡Ahora! ¡Miren!, gritó su hermano, rompiendo la tensión. Gabriel se dio la vuelta para ver una figura conocida emergiendo de la neblina. Era su padre, el hombre que él había creído perdido. «Gabriel, soy yo». El aire se le cortó en la garganta. Su padre había estado en la sombra todo este tiempo, custodiando secretos que jamás imaginó. «Ven, hijo, es hora de la verdad», dijo el hombre, con una expresión intensa que daba miedo. Todo estaba dando un giro inesperado. La conexión entre ellos, el legado que prometía ser una carga, ahora se revelaba como una verdad aterradora. ¿Podría realmente enfrentar todo esto? ¿Y a qué precio? ¿Estamos listos para enfrentarlo juntos?, preguntó su madre, quedándose en el medio. Gabriel sintió que la presión en su pecho aumentaba mientras una verdad devastadora empezaba a salir a la luz. El caos, el legado, la traición, todo un sinsentido que lo envolvía. Mientras la tensión se disparaba en el aire y Gabriel se enfrentaba a sus peores temores, una pregunta fundamental quedó flotando. ¿Qué pasaría si la verdad fuera más oscura de lo que jamás imaginó? Gabriel se quedó ahí, con el corazón latiendo en su pecho. ¿Cómo era posible que su hermano estuviera aquí? ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando mientras miraba a su madre y luego a su hermano. El caos continuaba a su alrededor, pero su mente solo podía concentrarse en lo inesperado. «Escucha, todo lo que creías saber está a punto de cambiar», dijo su hermano, con aire decidido. «No tenemos tiempo para explicaciones largas. La verdad sobre nuestra familia es más oscura de lo que imaginas». Sofía yacía en el suelo, luchando por recuperar el aliento. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Y ella? ¿Qué pasa con Sofía?, rogó. No podía permitirse perder a otra persona que quería. «Ella es la clave», respondió su hermano de forma rápida, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y determinación. «La razón por la que estamos aquí. El legado. Todo está unido de una manera que no entendemos del todo». De repente, un grito resonó en la entrada. Gabriel se giró y vio cómo el hombre de la cicatriz, parcialmente recuperado, atacaba a otro. En un instante, un nuevo grupo de hombres armados entró en el café. «Atrápenlos», gritó uno, mientras otros desenfundaban sus armas. «Esto se está saliendo de control», gritó su madre, tomando la mano de Gabriel con fuerza. «Debemos irnos ahora mismo». Pero antes de que pudieran moverse, un fuerte estallido sacudió el lugar. La ventana estalló en 1000 pedazos, dejando entrar un torrente de luz y humo. El caos se intensificó. Gabriel sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. «No», gritó, intentando proteger a Sofía, a su madre, a su hermano. Energía a su alrededor era eléctrica. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, su hermano levantó la mano, y en un acto que desafiaba la lógica, un brillo surgió del medallón colgado de su madre. «Gabriel ahora», ordenó su hermano. Sin pensar, el muchacho se arrojó hacia Sofía y la levantó, mientras su madre permanecía firme frente a la amenaza. «No dejen que se lleven el legado». Mientras se movían hacia la puerta de emergencia, alguna parte de Gabriel comprendió que estaban más atrapados de lo que pensaban. Una sombra oscura se movió detrás de ellos.
Era el hombre de la cicatriz, más furioso que nunca. No se escapan, dijo, apretando su arma. En un giro impactante, el hermano de Gabriel se lanzó hacia adelante. No puedes hacer esto, gritó, pero el eco de un disparo resonó una vez más. Gabriel sintió que el tiempo se detenía. Todo a su alrededor se desvanecía, mientras una verdad devastadora se hacía espacio en su mente. El hermano que creía salvarlo estaba en realidad luchando por su propia vida. No, gritó, tratando de llegar a él, pero lo que presenció entonces lo dejó helado. El hombre de la cicatriz cayó al suelo, no por el impacto de la bala, sino por un destello de luz que salió disparado del medallón. Gabriel miró a su madre, quien se quedó petrificada, su rostro pálido como el papel. Mamá, ¿qué está pasando? Es parte de tu legado, lo que cada uno de nosotros es. ¿Capaz de hacer? Respondió, sus ojos llenos de confusión y miedo. Gabriel sintió un fuerte temblor en sus manos, y de repente, todo cobró sentido. Era él, no su madre, no su hermano quien tenía el verdadero poder. Era su sangre, su legado. Pero ese poder venía con un precio que no quería pagar. ¿Qué he hecho?, susurró, sintiendo el frío de la verdad y la memoria de su hermano cayendo con él. La conexión que todos compartían ahora parecía un laberinto enredado. Una herida sin sanar y secretos sin resolver. Mientras el caos estallaba, con gritos y disparos resonando a su alrededor, Gabriel comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de abrazar su legado o lo perdería todo? La pregunta quedó suspendida en el aire, y el tiempo, como un eco, empezó a marcharse. Gabriel se quedó paralizado, con el corazón en un puño. ¿Su hermano? Era posible. El caos a su alrededor seguía desatándose. La figura de su hermano se acercaba, pero el ambiente estaba tenso. «¡Mamá! ¡Sofía!», gritó su hermano, sus ojos llenos de pánico. «¡Debemos irnos!». El hombre de la cicatriz se sacudió, enfurecido. «¡No se escapan!», dijo levantando su arma nuevamente. En ese instante, Gabriel sintió que el tiempo se detuvo. Todo a su alrededor se desdibujó. El rostro de Sofía, herida y pálido, ocupaba su mente. «¡Sofía!», gritó, y el terror le subió por la garganta, pero su hermano no lo dejó caer en la desesperación. «Ven conmigo, Gabriel. Hay más en juego que esta pelea. Confía en mí». El hombre apuntó su arma. Gabriel se quedó inmóvil, buscando en los ojos de su madre una señal, un gesto. Ella le hizo un gesto breve, y en sus ojos había intención. «No te dejes llevar por el miedo, hijo», dijo, y su voz resonó profunda. Era un empujón, era una decisión. Sin pensarlo más, Gabriel se lanzó hacia Sofía, viéndola ahí, luchando por respirar. «Tienes que levantarte, vamos», pero en el fondo, sentía el miedo creciendo. Era como una sombra oscura que lo envolvía. Justo entonces, un gran estruendo resonó en la habitación. Gabriel levantó la vista. Una esquina del café se derrumbó, y una explosión de polvo y escombros llenó el aire, creando un caos aún mayor. Todos gritaron, y el hombre de la cicatriz fue empujado hacia atrás. «Esto no ha terminado», rugió el hombre, intentando recuperar el control, mientras el café temblaba. El eco de su voz resonaba en su mente, y el terror se transformó en adrenalina para Gabriel. «Debemos esquivar», gritó su hermano, iniciando la carrera hacia la salida trasera. Gabriel arrastró a Sofía junto a él. Su madre les seguía, pero lo que sucedió en ese segundo cambió todo. Un destello cegador iluminó el lugar. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. De la nada, una figura diferente emergió de la nube de polvo. Era imponente, con una presencia que apagó el ruido del caos. Gabriel entrecerró los ojos, intentando enfocar su mente en el nuevo espectador. «¿Qué está pasando aquí?». La voz retumbó, profunda y autoritaria. Era un hombre alto, con un aire de poder que le heló la sangre a Gabriel. «Han jugado con fuerzas que no comprenden, y este legado no es un juego». El hombre de la cicatriz se detuvo, confundido. «¿Quién eres tú?», preguntó, su arrogancia ahora eclipsada por el miedo. Gabriel sintió su corazón palpitar. Era un giro inesperado. «No», gritó su hermano, «no hagas nada imprudente». Gabriel no podía dejar de mirar. Esa figura extraña parecía familiar, pero no sabía por qué. «Soy quien sostiene el hilo de esta historia», dijo él. «Hombre,
y con un solo movimiento de su mano, el ambiente cambió drásticamente. Una energía oscura llenó la habitación, y el caos se volvió un silencio pesado. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre miró a Gabriel de una forma intensa. ¿Te gustaría saber la verdad sobre tu familia? Cada palabra se sentía como si fuera un puño en su pecho. El legado que llevas es una maldición disfrazada, y estás a un paso de un destino que no imaginas. Las palabras resonaron dentro de él. Gabriel sentía que su mundo se desmoronaba, que todo lo que pensaba saber sobre su vida estaba a punto de cambiar. ¿Pero cómo?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. Sofía, aún apoyada en él, levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué significa esto?, preguntó. Su voz apenas un susurro. El hombre esbozó una leve sonrisa, pero había un peligro en ella. Este misterio va más allá de ti, va más allá incluso de tu madre y tu hermano, respondió, el tono burlón en su voz. El verdadero legado no es solo lo que llevas en sangre, sino a quién eliges al final. Era un aviso, un desafío. Gabriel sintió que el suelo se movía debajo de él. Lo que había sido una búsqueda por conocer su pasado se transformaba en una batalla por control, por entender su futuro. Todo estaba en juego ahora. La sala pareció girar, y el aire se volvió denso. En un giro sorprendente, el hombre extendió su mano hacia Sofía, como si quisiera conectar su destino. Elige, Gabriel, la verdad o te aferras a tu ignorancia. Las palabras lo golpearon con una fuerza abrumadora. Los escombros, los destellos, su familia, el legado, todo se entrelazaba en un hilo tenso que esperaba romperse. Gabriel sintió el peso de sus decisiones. ¿Podría realmente enfrentar la verdad que se avecinaba? ¿O perdería a Sofía, a su madre, a todos? En ese momento la pregunta quedó flotando. ¿Qué haría? Gabriel sintió que el aire se le escapaba mientras el hombre imponente lo miraba fijamente. Eres más poderoso de lo que imaginas, pero cuidado, tus decisiones determinarán tu destino, dijo. Las palabras resonaron en su mente y el nudo en su pecho se apretó aún más. No solo estaba en juego su vida, sino también la de su madre y Sofía. Decidido, dio un paso adelante. No quiero jugar con mis raíces. Quiero saber la verdad. Y si eso significa enfrentarnos, que así sea. Su voz sonó más fuerte de lo que sentía. La tensión era palpable, como un rayo listo para caer. La figura del hombre de la cicatriz pareció tambalearse. No entiendes, niño. No puedes controlar lo que no comprendes. Gabriel percibió el destello de miedo en sus ojos. Era un momento decisivo. ¿Y quién tiene el control aquí? Gabriel preguntó con voz firme, mirándolo directo. El caos del café se desvaneció momentáneamente, y un silencio inquietante ocupó el lugar. ¡Cállate!, aulló el hombre, pero su voz no tenía la misma certeza. Con un movimiento rápido, Gabriel sintió que el poder del medallón resonaba en su interior. Recordó las palabras de su madre. Sofía, estamos juntos en esto, murmuró. Sofía, aún arrodillada, asintió, sus ojos brillando con determinación. Sé lo que somos, y no te dejaré caer, dijo, levantando la vista hacia Gabriel. Una chispa de vida resplandeciendo entre el miedo. De repente un estallido sonó, seguido de un estruendo que retumbó en la sala. El hombre de la cicatriz se abalanzó, pero Gabriel levantó su mano, y una luz poderosa estalló del medallón. Era como si el tiempo se detuviera. La verdad se revelaba como un océano, y él estaba listo para sumergirse. El hombre se detuvo, paralizado por el brillo, mientras una energía vibrante llenaba el espacio. «¡No puede ser!», aulló, asustado. Ante esa imagen desgarradora, Gabriel sintió que la opresión del legado comenzaba a liberarse. La conexión con su madre y el secreto de su familia se cristalizaron. «¡Este es tu final!», gritó el hombre, su voz llena de rabia. Pero algo en Gabriel cambió. Su luz era un escudo, su determinación un arma vital. «No será así», respondió con énfasis, su voz resonando con un eco profundo. La figura se desvaneció, mientras el café estallaba en un manto de luz brillante. Gabriel sintió la fuerza de todos los que amaba fluyendo a través de él. Olvidó el miedo. «Juntos», gritó mientras el poder del medallón se concentraba. El hombre de la cicatriz retrocedió, pero Gabriel avanzó, sintiendo que la energía corría por sus venas.
La oscuridad no tendrá poder sobre nosotros. En ese instante, comprendió que el legado no era una carga, sino una oportunidad de cambiar su destino. El medallón brilló más que nunca, resonando con una vibrante verdad. Mientras la luz se disipaba, Gabriel miró a su madre y a su hermano. Ambos estaban a salvo. Sofía sonrió, y Gabriel sintió una calidez en su corazón. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier legado oscuro. Lo hicimos, susurró Sofía, y Gabriel Sintió que las lágrimas de alivio brotaban. Estamos a salvo. La figura del hombre de la cicatriz desapareció en la penumbra, como un eco lejano, llevándose el horror con él. Gabriel ya no temía, y aunque quedaban cicatrices y verdades por enfrentar, sabía que la familia, el amor y la conexión eran más poderosos que cualquier maldición. Estamos juntos en esto, repitió Gabriel, ahora más fuerte que antes. La carga del legado se transformó en esperanza, una nueva luz para guiarles. Mientras el rugido de sirenas se acercaba, los tres se dieron la mano, y una risa ligera llenó el aire. Había mucho por reconstruir, pero de una cosa estaba seguro: el amor lo superaría todo. Antes de que desaparecieron entre las sombras se detuvieron un momento. Cada uno sintió el impulso de seguir adelante, de vivir plenamente. El pasado había sido una tormenta, pero ahora eran libres, listos para abrazar lo que vendría. Y tú, querido lector, no dejes que esta historia termine aquí. Debes suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora y ayuda a que el algoritmo nos lleve más lejos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impresionante final. No esperes ni un segundo más. El momento de mostrar tu apoyo es ahora. Hazlo. Te lo agradeceremos eternamente.